Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes entrevistan. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo entre laguneros ha llegado una vez más. Aquí estamos en la sintonía de QFM. Les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros en esta emisión que hacemos con muchísimo gusto, mucho agrado para todos ustedes. Y entre laguneros, pues este programa donde Javier Garza y una servidora buscan meterse de lleno a la vida de nuestros personajes que nos hacen el favor de aceptar la invitación. Empezamos ya entre laguneros y pongo a su disposición nuestros puntos de contacto. Entre laguneros@gremradio.com.mx, nuestro correo electrónico 7124-911 y 7126-880, nuestros números telefónicos, y en el Twitter estamos como @entrelaguneros. Y hoy estamos muy contentos, además estamos instalados aquí en lo que es el foro de Siglo TV, donde Javier y todo el equipo, Luis Guillermo, todo el equipo nos han recibido, porque vamos a platicar con alguien a quien estimamos, a quien hemos seguido, a quien escuchamos, con quien nos reímos, con quien sufrimos. Ese es Rafael Rosell. Rafael Rosell Hernández. Rafa, todo niño o adolescente que sigue los deportes o aficionado a los deportes eventualmente sueña con ser cronista deportivo y ser parte de ese mundo. ¿Qué hubo en tu niñez y tu adolescencia que te marcó para eso? Pues mira, siempre, mi papá no fue tan seguidor de los deportes, más o menos. Él me heredó, por ejemplo, el cariño por los Diablos Blancos del Torreón, un equipo malísimo, que siempre andaba descendiendo. Pero como mi papá era, sus padres eran de Cataluña, el apellido Rosell es de allá, el Cataluña jugaba en la segunda división aquí, en la Liga Mexicana, y luego se convirtió en Torreón, y luego ahí me dejó esa herencia, pero así apenas, pero yo la agarré muy fuerte y me empezó a gustar mucho ir a los partidos, y poco a poco me empezó a gustar mucho el fútbol. Y era de los que me encerraba en el baño, o sea, me voy a bañar, pero me encerraba y empezaba a narrar. Y entonces a veces mi mamá decía... ¿Cuántos años tenías entonces? Pues qué sería, 9, 10 años por ahí. Y decían quién dejó el radio prendido o alguna cosa así, pero que era yo como loquito ahí calentando antes de meterme a la regadera. Y en lugar de cantar, narraba en la regadera. Ajá. Sí, me gustó mucho y así se fue dando poco a poco las circunstancias hasta que se dio la oportunidad de entrar al Canal 2, XHIA. ¿Hace cuánto de esto, Rafa? 27 años, 27, casi 28 años. Cuando se había acabado los deportes profesionales aquí en La Laguna, ¿no? En esa época. Sí, me tocó todavía previo, el Santos Laguna debuta en primera división en el 88-89, o sea, en ese torneo. Pero yo antes empecé a narrar, me ponían una tele ahí en el Canal 2 y yo narraba juegos de serie mundial, de básquetbol, de fútbol americano los lunes, ahí, y yo solo, nomás estaba Juanito, el que está ahorita en GREM, él era el que estaba encargado del máster, y éramos todos en las instalaciones. Llegaba a la parte policial a entregar cada noche, y yo tenía que estar narrando y haciéndole señas al policía de que me esperara tantito, que ahorita que empezara un corte yo ya lo atendía, y porque había que firmar de recibido. Y era el único yo que estaba en el área de recepción, de ahí donde me ponían una tele a narrar los partidos. y Juanito allá dentro del máster. ¿Pero lo hacías por gusto? ¿O ya lo habías enfocado como tu profesión, como a lo que te ibas a dedicar? No, bueno, ya en ese momento sí, como todo en la vida, empieza siempre en este medio sin cobrar. Poco a poco se van dando las circunstancias y de repente como que dicen, bueno, ya es hora de que hagamos un compromiso. Porque yo podía a veces ir y a veces no, y así no se suponía que iban las cosas. Entonces ya nunca fui buen estudiante, me da mucha pena, pero es la verdad. Entonces dije que le sigo haciendo el necio a los estudios. ¿Qué estabas estudiando? Según esto, contabilidad, hazme el favor. No, una cosa de locos totalmente. Para hacer un balance. No, nada que ver. Y entonces dije, no, ya mejor me voy a dedicar a esto al 100%. Tuve oportunidad de contar con personas que me tuvieron mucha confianza, don Miguel Salas Páez, Gustavo Torres Vázquez, Miguel Hernández, locutores del sindicato de la vieja guardia,
que me dijeron, ándele, y ahorita le vamos a conseguir también trabajo en Radio Mairán para que narre los partidos de la Unión Laguna. Y entonces ya era el Canal 2, ya era también narrar Unión Laguna, y poco a poquito empezaron a surgir cosas, y desde que inicié, gracias a Dios, hasta la fecha no ha faltado la chamba. Oye, y además de meterte al baño a narrar los partidos, ¿sí eras deportista de niño o no? Era típico picota que jugaba fútbol en la liga de la escuela, en la liga del Lerdo, en la liga ranchera y todo eso, pero nada más así de aficionado, definitivamente. Nunca fui bueno ni nada. ¿No? Nada. ¿Y qué posición jugabas? Era volante creativo, era el que organizaba todas las jugadas, pero así que dijeras tú que... Es que es la posición del más flojo, entonces ahí yo dije, aquí me identifico. ¿Y qué deportes veías en la tele o escuchabas en el radio? Me gustaba mucho el béisbol de Grandes Ligas. Irónicamente, antes, en la televisión abierta, había mucho mayor cobertura. Sí, transmitían mucho los playoffs, la Serie Mundial, lunes por la noche. Igual también el fútbol americano antes. Los domingos eran los maratónicos. Domingos hasta 3 partidos, o en los 2 canales. Entonces yo todo el día estaba ahí. Los sábados en la noche veían mucho en la casa la función de box. Y me acuerdo, en los tiempos remotos, domingos por la tarde había corridas de toros. Y ahí sí yo me pegaba unas... Paco Malgesto como sí, cronista. Exactamente. Y el señor Alameda. Sí. Y ahí sí me pegaba yo unas aburridas terribles. Nunca le entendí a los toros. Sí me gusta y aprecio, pero para nada, ni siquiera cercano a un conocedor. ¿Y de qué cronistas te acuerdas? ¿O que marcaron también luego tu estilo o tus ganas de querer ser como ellos? Mira, a nivel local, don Alonso Gómez Uranga tenía siempre la chispa, siempre hacía una broma, siempre hacía un comentario. Por ejemplo, estaba narrando el béisbol en aquel Mecano el que construyeron a un lado el de Moctezuma, ¿no? Se llamaba, al lado del Corona. A un lado del estadio Moctezuma, que después se convirtió en Corona. A un lado armaron de Don Alonso que era de 800,000 tornillos, que si no le creían que los contaran. Siempre decía, y estaba cercano al aeropuerto, ¿no? Obviamente. Entonces estaba narrando Don Alonso y por ahí de las 9 de la noche, no sé, el béisbol, se oía que pasaba un avión y le decía siempre a su compañero, vuelo rumbo, y le decía el otro, al DF, Don Alonso, capacidad, tantos pasajeros, hora aproximada de llegada, y en pleno partido, ¿no? O ponía a cantar a Toño y Lupe, el dueto lerdense, Sí. De repente los ubicaba en el base, los subía a la cabina, y cómo es esa de si nos dejan, y el juego estaba en pleno, y aquellos cantando. Así de aburrido estaba el partido, entonces. Don Armando Navarro Gascón, un poquito más así, Más serio. institucional, con una voz muy especial, por supuesto. Alfredo Rochi Barraza también narraba béisbol, pues muchos, pero a nivel nacional, pues creo que para muchos Ángel Fernández fue los Beatles de la crónica, ¿no? Un verdadero fenómeno porque combinaba conocimientos históricos, conocimientos literarios y sobre todo de fútbol, por supuesto, ¿no? Entonces Ángel Fernández fue un ícono, la verdad. De esos referentes y a veces lo que muchas veces se critica ahorita a los cronistas de que han atontado mucho el deporte porque ya no son tan elegantes, ya no tienen tanto vocabulario. ¿Es válida esa crítica? Sí, sí es válido. Hay muchos que no salen de 4 o 5 palabras. Ahorita está muy de moda lo que hacen Martinoli y Luis García, que ya de plano es una pachanga, ¿verdad? Puede estar a favor o en contra, pero ya su crónica es incluso a veces hasta cruel con los jugadores, ¿no? Cuando le pegan mal a la pelota, pero han tenido mucho éxito. Ese es como que ahora lo que está de moda. Ya quedaron atrás los comentaristas serios, académicos, por llamarle de alguna forma, ¿no? Sí, pero además ahora con un estilo, es más, con un tono que pretenden ser entre argentinos, brasileños, mexicanos, que ya no entiendes realmente Sí. a quién estás escuchando. ¿No has caído en la tentación de ello, No, Rafa? no, mira, él siempre ha sido, y antes se acentuaba más, ¿por qué no sé? El torero mexicano de Azcapotzalco hablaba como español. El beisbolista de Monterrey hablaba como cubano. El futbolista de Francisco y Madero como argentino. O sea, ¿por qué? Así, y los toreros, no se diga, también te digo, todo el mundo... Somos como aspiracionales. El tono de donde más o menos era el deporte, hablaban así, yo no entiendo por qué. Yo trato de mantenerme en mi tono lerdense siempre, ¿no? ¿Cómo es el tono lerdense, Rafa? Así tranquilo. ¿Qué te significa lerdo, Rafa? Ah, no, pues olvídate, los lerdenses queremos muchísimo a nuestra ciudad, tan
flagelada. Ahorita ya lo están arreglando el centro, alrededor de la plaza, ya como pueblo mágico, creo que ya se le dio esta situación. Pero sí, yo creo que desde hace tiempo debió haberse respetado de alguna forma su condición de, había acequias, me contaban mis papás que era una ciudad, o más bien un pueblo muy, ¿cómo podemos llamarle? Pues no colonial, pero no tenía por qué industrializarse como algunos candidatos locos decían, votas por mí y yo industrializo Lerdo. Pues, ¿qué le industrializas a Lerdo, por favor? Y empezaron a quererle, a pavimentar todo, a quitar huertas, acequias, quitar árboles, y ya le quitaron la parte romántica de Lerdo y ahorita es, pues no saben ni qué onda, es un híbrido, es un pueblo ahí medio raro, pero lo queremos mucho. Y una situación, no es cierto que hace menos calor, es el mendigo calorón de la fregada, porque siempre, ay, tú vas a Lerdo, qué padre, ponte la bufanda, qué cosa. No es cierto, vayan a Lerdo, ahorita siéntense en la plaza y bufas de calor, no es cierto. Es un microclima, por la cantidad de vegetación, ya árboles, casi no hay, ¿no? Marcelita, no es cierto, es un calorón, o sea, no es cierto en lo absoluto eso. O las distancias. Bueno, yo ya vivo en Torreón, pero cuando vivía en Lerdo y andaba por acá, tú ya te tienes que ir porque vas hasta Lerdo. Imagínate pues si es que es hasta la travesía, hombre. 15 minutos estás ahí en la casa, hombre. Oye, Rafa, platícanos de tu familia, porque es una familia numerosa, muy sí, generosa tu familia, sí. ¿no? Sí, don Salvador Rosell Coellar. ¿De qué parte de Cataluña era? Bueno, sus padres. ¿Sus padres? No, él es San Juan del Río. Ajá. Sí, sus papás, hay un pueblo que se llama Vic. Sí. Vic, Cataluña, ahí son sus papás. Muy buenas las morcillas de Dicen, Vic. ¿verdad? Sí. Dice que una catedral también. Es muy, hermosa, muy padre. gótica. Sí. No, Marcelita, sí. fíjate, yo no he ido. Hay que ir. Pero parece ser que el Rosell es como el Pérez, ¿no? Creo que ahí todo el mundo se apellida Rosell, tengo entendido. O sea, ya ves mi primo, el presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Ah, claro. Yo creo que sí están emparentados. Sí, yo hay que investigarlo, pero ya, para pedir un abono. Entonces, ¿tu papá y tu madre la conoce en dónde? ¿Aquí o en San Juan? Creo que en el DF, bueno, perdón, en Lerdo, Lerdo. Mi mamá, toda la vida de Lerdo, María Hernández Gutiérrez. Y ahí se conocieron, él vino a trabajar se llamaba Recursos Hidráulicos. Sí, cómo no, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Aquí a Lerdo, allá en Lerdo, y ahí se conocieron, ¿no? Y pues tuvieron 14 hijos, 11 mujeres, 2 hombres y... y 3 hombres, 11 mujeres y 3 hombres. Tú vienes en la cola, tú eres el 11avo. El 11avo, sí, todavía hay 3 mujeres menores que yo. ¿Y a tus hermanos mayores, cómo los ves? Bueno, mi hermano Juan Pablo fue un personaje muy especial, ya falleció hace relativamente poco, un auténtico intelectual, escribió mucho, yo lo admiraba mucho porque él muy, muy inteligente. Él en Guadalajara hizo una carrera en el periodismo, hasta últimamente escribía una sección El Caldero, hablaba sobre comida, que era un auténtico chef este individuo. Juan Pablo Rosell, y luego mi hermano Marcelo, él se dedicó más a cuestiones de minas, no en interiores, minas expuestas, ahí anduvo trabajando en Acosari, en Cananea, ahorita anda en Hermosillo, y luego mis hermanas, pues prácticamente todas, así como mi mamá, amas de casa, ¿no? Totalmente entregadas a su hogar. Ahí Mónica, mi hermana, es maestra ahí en el TEC. Sí. Desde ahí más o menos. Unos conocimientos de historia de Mónica increíbles. No le hagas caso. No, claro que es sí como le hago caso. Septién, que la serie mundial no? del 32, ¿quién le va a comprobar? Oye, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. De veras, qué gusto poder estar platicando con Rafael Rosell aquí Entre Laguneros. Con esfuerzo y algo de talento, lo imposible puede ser posible. Carla Chicotosto, Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Regresamos, estamos Entre Laguneros y nosotros les recordamos que su punto de vista siempre será importante. 7126-880, 7124-911, nuestras líneas telefónicas a sus órdenes. Y continuamos en esta conversación con Rafa Rosell. Rafa, ¿se estudia para ser cronista deportivo?
Mira, en el momento que yo estaba en el 85, creo, la Ibero, yo no tenía estudios para esta situación, pero la Ibero en aquella época sí se tenía que presentar exámenes para poder tener el locutor, se llamaba, licencia de locutor. La Ibero tuvo a bien traer a maestros y a los que te iban a poner los exámenes para que no fueras a México. Los trajo para acá. Ahí está Héctor Becerra, sí. Melchor Cadena, Pancho Amparán, me pongo de pie con Pancho. Y todos presentamos los exámenes, eran cultura general, pronunciación de palabras en idiomas extranjeros, improvisación en cabina y la Ley Federal de Radio y Televisión. Todo eso tenías que pasar 70 de las 100 preguntas en cultura general para poder continuar con los exámenes. Y ahí fuimos. Y bueno, Pancho, ya sabrás que le pusieron, ¿estuvo mal? No, es que está mal hecha la pregunta, porque el acorazado Bismarck no se hundió así, que nos fue. Entonces ya la otra, bueno, está bien. Bueno, Pancho, ya váyase, tenga su licencia. Pancho sacó 100, ¿verdad? Independientemente de todo. Pero ahí fue lo que yo presenté. Y yo creo que porque tenían fama, sobre todo la Ley Federal de Radio y Televisión era lo más complicado. Cuando ibas a México te reprobaban. Te reprobaban. Y la Ibero los trajo y se les quitó un poquito lo achilangadotes y se portaron más a gusto con nosotros y pasamos varios, ¿no? Pero cuando haces crónica deportiva, ¿cómo sistematizas toda la información? ¿Cómo vas? Tienes ahí tus ficheros de que dices, va Oribe Peralta y Oribe, que hace 10 años fue cambiado del equipo fulano al equipo sutano, y le sacas todo el currículum. Sí, macheteas antes. Cada vez que... Pero tienes un sistema, ¿te lo enseñan o cada quien no, pues es tener bases y luego de ahí ya viene cada quien con su estilo, ¿no? Pero por lo pronto sí tener las bases. Yo sí soy muy distraído, muy atarantado. Yo sí necesito mucho tener cercano la información. A veces sé que Oribe Peralta debutó en Morelia, por ejemplo, y ya cuando voy a entrar a comentarlo, lo vuelvo a verificar 5 o 6 veces para estar totalmente seguro. ¿Pero traes un fichero? ¿Traes tu computadora? Sí. No, bueno, ahora sí traes hasta tu iPad, muy elegante, ¿verdad? Pero antes sí traías todo el papelerío por ahí y bueno, conforme estás haciendo la crónica de un equipo de casa, pues ya serías demasiado bestia para no... Pero tienes buena memoria, porque yo creo que en esto también la memoria... Tengo buena memoria para estas situaciones, gracias a Dios, que es la que necesito, y muy mala para otras circunstancias, pero es una memoria, como le digo a mi mujer, demócrata, o sea, no me acuerdo de cobrar, ni me acuerdo de pagar, pero es parejo. Sí, porque van a decir, mira qué mala memoria, págame, güey. Pero le dices tú, no, pero también, tú me debes, ¿no? Sí, ya me agarró y me pagan. O sea, es mala memoria pareja, ¿eh? Aparte de la memoria, ¿cuáles son los recursos que debe tener un cronista? Yo creo que aquí lo básico es que te guste. Lo básico es que te guste, que cuando termine tu trabajo, que no lo tomes como una chamba común y corriente, que ya terminé, ya me voy a la casa a relajarme. Yo llego a la casa y veo fútbol, y veo béisbol, y si de repente veo un dato que aparece ahí, una estadística, si tengo cerca una pluma, inmediatamente la anoto, y digo, mira, esto se me escapó decirlo, mañana sin falta lo digo en el programa de radio o en la columna, lo comento. O sea, te tiene que gustar, y sigo leyendo, y compro el previo de la Eurocopa, y compro el previo del torneo mexicano y el de Grandes Ligas y el de NFL. Ese sí me gusta tenerlo en papel, ya no tanto en aplicaciones, sino es más bonito, ¿no? Tener todavía la oportunidad y la verdad es que salen unas ediciones especiales previas de cada competencia grande, muy padres que yo colecciono. Por ejemplo, en el béisbol hay uno que se llama el ¿Quién es quién? Que no más puras estadísticas, no hay más en ese libro, pero... Y te entretienes impresionante leyendo todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que te tiene que gustar, porque hay chavos que lo toman como un empleo así como de una oficina, termina su trabajo y se olvidan. Se van al cine, está bien, no digo que de vez en cuando distraerte, pero luego ya hasta que vuelven a involucrarse, vuelven otra vez y ahí es donde creo que hay algunos errores, porque te tiene que gustar mucho esto. Pero entonces estamos hablando de pasión. Sí, yo creo que sí, Ahora, ¿qué es más importante en lo que tú haces, la voz o los conocimientos? Pues mira, por ejemplo está Fernando Schwartz, que tiene una voz, hijo, que calienta, ¿verdad? De tan desagradable que es, y conoce un mundo. Entonces está en un gran canal internacional como ESPN,
Además su aspecto tampoco que digas tú, digo, si está uno dado al cuas, este cuate te dice ahí te voy, ¿no? Desde que era chiquito. Sí, ¿te acuerdas que ganó el premio de los 64,000 pesos desde con que era dijo? La pregunta No, yo con no la me que acuerdo de eso, me ¿Sí? acuerdo remotamente de cuando lo veía con Jacobo Zabludovsky. él ganó con don Pedro Ferriz ver, cuéntanos. un premio y diciendo el nombre del abanderado, ni siquiera el árbitro, y el tema era Copas del Mundo desde 1930, y era una memoria fotográfica la de Schwartz, que insisto, tiene una voz, la gente aquí en la comarca lagunera lo acabó de odiar cuando el Monterrey nos ganó al Santos la Conca Champions, y él se puso de maestro de ceremonia, de aquí vienen los Rayados, y empezó a gritar, Luis Ernesto Pérez, y la gente se lo quería comer, ahí en nuestro estadio, echándole porras al Monterrey, ¿no? Pero merece estar donde está porque conoce una barbaridad. Y hay gente con una voz muy, el Perro Bermúdez, ¿por qué esa cara, Marcela? No, Bueno. ninguna. ¿Tienes algo contra los escasos de cabello? No, más bien lo que me enerva es la escasez de neuronas, de pronto. Pero que no le sube mucha agua al tinaco. Muy buena voz, muy clara, definitivamente. Pero sí ya se cicló, ¿no? Ya como que, ya ni Rogelio Ramos, que cambia sus rutinas, ¿no? Este sigue con los mismos de siempre. Oye, Rafa, ¿y un cronista puede ser objetivo o eventualmente dejas ver tus preferencias? Trata uno de ser objetivo, siempre. En el Estadio Viejo, así me iba, cuando yo narraba, si metía un gol el equipo visitante, yo lo cantaba con igual énfasis, pero allí estabas expuesto. Ahí nada de que vidrio, ni cabina climatizada. Ahí estabas a 1 metro. Y aquí Zacarías y Ochoa no me dejarán mentir, que han estado junto a mí. Y yo, ¡gol! Y te volteaban a ver. ¡Cállate, hijo! Y bañado a veces. Entonces, pero bueno, uno trata porque estás narrando también para ellos y para toda la República Mexicana, a veces por radio se enlazaban muchas estaciones y trata uno de ser objetivo. Al final de cuentas, pues te gana la pasión, como dice Marcelita, y pues yo soy santista porque Santos Laguna prácticamente nació en primera división en Lerdo. En el Seguro Social. El dueño, Salvador Necochea, lerdense. Primer entrenador, Carlos La Banana Ortiz, lerdense. La Casa Club quedaba en Lerdo, ahí estaba Armendar, estaba Ramón Ramírez, pues no había más remedio que irle al Santos, y de corazón, y entonces ahí yo fui, pues es que ibas caminando ahí por el JB, no el súper, sino donde vendían frutas, ahí en Lerdo. Frentito estaba enfrente estaba la Casa Club, y convivías ahí en la nieve de Chepo, de repente los veías ahí a los chavos, y yo le fui al Santos por eso, y ya desde ahí ya no le puedo ir a otro equipo, aunque siempre hay que ser crítico y siempre si lo golean, pues lo golearon y jugaron para el perro y hay que decirlo, ¿no? Ahora, decías que en el estadio te reclamaban, pero ¿has recibido algún otro reclamo de algún aficionado por tus comentarios o por tu narración? Siempre es lo mismo, si el equipo gana, todo va bien, si el equipo pierde, diles, José, no seas cobarde, ¿cuánto te pagan, desgraciado? Y, en fin, si cobras en la misma ventanilla, hazme la buena, Dios mío, con lo que me dieron el 5% de lo que gana cualquiera, ¿no? ¿Y Pero te duele que te reclamen? Ya no, porque mira, como les digo, tómense un poquito de tiempo y traten de escucharme o traten de verme y ya, si ustedes consideran que después de lo que yo digo, soy muy clavado hacia el Santos, entonces sí reclámenme, pero, porque tú dijiste, le dije yo, ayer mi programa tuve, por ejemplo, cuando me dices, que ayer tú dijiste, a lo mejor la gente ya se confunde entre tantas personas, pero yo trato, insisto, de ser lo más, ni tan a un lado ni al otro. Trato de mantenerme más o menos en un centro, ¿no? Dicen que los cronistas se sienten técnicos, directores técnicos. ¿Sí es cierto? Sí, a veces sí, definitivo. Tú tienes alguna fijación en un jugador y dices, tú no es posible que siga metiendo a si tiene a que es mucho mejor. Y a veces hablas con los técnicos y te dan unas explicaciones que dices, tú no, ni te entendí nada. O sea, porque yo he ido y le he dicho, Benjamín, por favor, por tu madre santa, dime, ¿por qué metes a Carlos Adrián Morales? Es que mira, que el ida y vuelta y que la forma en que se corre y luego cómo me respeta esto y que no solamente júzgalo con el balón, sino sin el balón. Está bien. Pero luego si le hacen caso a los cronistas pueden terminar por fastidiar todo, ¿no? Sería lo peor. Hacerle caso a un comentarista, a un cronista, sería caer en lo más bajo para cualquier persona, porque un técnico tiene que tener sus convicciones y irse con ellas hasta el final, ¿no? Ahora, dinos algo aquí en secreto. Cuando estás narrando,
¿Le entras a una cervecita? Sí, cómo no, pero es por supervivencia. Oye, por el amor de Dios, tienes pues el peligro de deshidratarte. Ayer, último partido de Vaqueros, eran las 9 de la noche y eran 39 grados. O sea, ¿de qué se trata? Pero conforme progresa el partido, ¿no te va alterando los sentidos? Pues mira, empezaron Leones de Yucatán contra Vaqueros y yo ya traía a los cafeteros de Córdoba, que ahí existen. ¿Quién sabe? Sobre todo cuando se van extra innings, ya no sabes en cuál van. No, hombre, ni tiempo hay. Luego con todo, con estos calorones. ¿Qué es lo peor que te ha pasado como cronista? Pues me ha pasado que he estado narrando a un jugador que ya salió desde hace media hora y yo sigo de necio. Y últimamente no se ha visto mucho este tipo. Ya salió. Ah, caray, pues por lo mismo, por eso no se ha visto. Cosas así, definitivamente, ¿no? El béisbol es muy complicado también y cuando uno cree que ya sabe, no sabes nada. El béisbol es un deporte que siempre ocurre algo extraño, ¿no? Que no lo puedes creer y también dices tú, es que pasó esto y no pasó eso. Entonces hay que irla llevando y sobre todo saber que te puedes equivocar siempre. ¿Hay diferencias en la afición? Por ejemplo, ¿la afición del béisbol es diferente a la afición del fútbol? Yo quisiera creer que no, pero porque dice, no, es que la del béisbol es mucho más familiar y va la familia completa. Hay muchas promociones, la verdad, en el béisbol y ya si no quieres ir, aunque sea un juego a la semana, es porque definitivamente ya no quieres, porque están muy buenos los precios. Fíjate, hay promociones de que por un boleto papá, mamá y 2 menores de 12 años, por un boleto, pueden entrar los 4. Entonces, el fútbol cambió. El fútbol cuando era el estadio viejo sí estaba fuerte, ¿no? Una muchacha andar en sol era verdaderamente correr un peligro, pero impresionante de no volverla a ver, ¿verdad? Entonces, ahora no, ahora con el nuevo estadio ya van familias, ya todo se ha vuelto. Entonces, yo creo que ya es muy igual, nada más que sí el béisbol se batalla mucho para que sea masivo. Es un deporte que aunque no, yo creo que va a ser muy complicado que llegue o nunca va a llegar a tener la convocatoria del fútbol porque exige un poquito más de cabeza. Porque además la pasión es diferente, ¿no? En el fútbol se desborda y en el béisbol hay como más mesura, ¿no? Más mesura, ha habido casos de jugadas polémicas que han causado broncas y todo en tribuna y en campo, mucho menos frecuente que el fútbol. Pero sí, el béisbol es pausado, es estar tranquilos, incluso si puedes llevar el box score es muy padre, pero eso es como más elitista, por decirlo de alguna forma, el béis. Sí, es cierto que requiere más cabeza, es decir, que es un deporte de más estrategia, más inteligencia. Definitivo, y además porque se detiene, ¿no? Y en el fútbol todo es continuo, entonces aquí se detiene y hay tiempo de pensar las cosas. ¿Qué te gusta narrar más, el fútbol o el béis? Me gusta más el béis, porque me da más tiempo. En el fútbol a veces te vas y por radio, ¿no? Yo casi, por tele no he narrado, yo no me acuerdo, no he narrado nada de fútbol. Y por tele es mucho mejor narrar el fútbol porque le dejas mucho a la persona. Pero por radio tienes que ir ubicando en el sector en que va y quién la tiene, quién la llama, quién lo marca y todas estas cuestiones a mí se me hace complicado. ¿Y qué deporte nunca narrarías? Lacrosse. ¿No has visto los que están así como unas para atrapar mariposas? Con una red. Sí, y que andan ahí. Qué raro, no, definitivamente no. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida. Estamos entre laguneros y hoy tenemos la suerte de poder conversar con Rafael Rosell. El que persevera en su esfuerzo se hace grande por más pequeño que haya comenzado. Silvia del Valle. Entre laguneros. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos y estamos entre laguneros. Está con nosotros el cronista Rafael Rosell y estamos en esta conversación, Javier. Rafa, ¿cómo te cayó el campeonato del Santos? Mira, creo que a mí y a muchos, como quitarnos una gran presión, porque antes de entrar al aire te platicaba, Javier, que ya se nos había agotado el discurso
Sí, pero nosotros de perdida llegamos a finales y es mejor ser subcampeón que no calificar. Así le contestábamos a los americanistas, a los cruzazulinos, a los Pumas. Pero ya ni nosotros nos la estábamos creyendo. Yo cuando llegó la final dije, ya, dioses del fútbol, apiádense, por favor. Imagínate que vuelvas a perder en tu casa, que otra vez los Rayados suban a recibir sus medallas y levanten la copa en un poquito más de un mes en tu cancha. Pero fíjate lo que son, quiero decir los dioses del fútbol, para no decir Dios y meterme en broncas. Te recompensan de una forma muy, muy padre, porque te quitan, entre comillas, 4 finales, 3 de Liga y una de Conca Champions. Pero luego te le entregan eliminando a tus acérrimos rivales, a los Tigres, de una forma épica, que volvió loco un estadio que estaba así como aburguesado, adormilado, y con esos goles de Oribe, que tenía que ser Oribe, que vive a, no sé, 15 kilómetros de ese estadio, mete los goles, eliminas a Tigres, el campeón, y estaban a 7 minutos Monterrey, la ciudad de Monterrey, de vivir su final histórica. Jamás en la historia habían jugado una final de Liga, estaban a 7 minutos de tenerla, ya la estaban planeando. Tigres, Rayados, y se los echa a perder el Santos, y luego va y le gana al favorito Monterrey. A pesar de que Santos era el 1 en la tabla, Monterrey era el gran favorito para toda la República Mexicana. Y entonces, para que vuelva a haber una final Tigres, Rayados de Liga, 150 años van a pasar. Así es que váyanse haciendo la idea, amigos regios. Y por Santos Laguna le gana a Tigres, le gana a Rayados. Qué mejor manera de recompensar. Y ahora los números son 8 finales, 4 y 4. En lugar de 3 y 5, que hubiera sido. Y ya no, vas a la sala de trofeos, ya no caben los trofeos de subcampeón, ya parece Ruta Norte a la 1 de la tarde, están apretadísimos. Y ahora luce hasta solito, ahí a gusto, sobrado el del campeonato. El del cuarto. Y Rafa, ¿cuál ha sido el mejor momento del deporte lagunero? Del deporte lagunero, no, pues tendremos que irnos al fútbol, no sé, para no ser injusto, porque en 1950 fue la última vez que fue campeón el béisbol, Unión Laguna, en el 50. La calma. Y no sé, Raúl Alegre obteniendo un Super Bowl, para no ser injustos, insisto. Félix Cruz siendo defensa central titular en el 86 con la Selección Nacional de México, que llegó lo más lejos que se ha llegado. Y disculpen, por ahí debe haber obviamente más, pero el fútbol, muchas personas dicen que sin ser campeón, en aquel primera vez que se llegó a la Santosmanía, que en nació... ¿El 94? Sí, 93, 94. Sí, entonces, que Adomaitis, cásate conmigo, y con Tecos. Para presidente. Para presidente, y por ahí la novedad, ¿no? Ahora ya está medio que estamos acostumbrados. Es difícil, para el deporte lagunero en sí es difícil. Para el fútbol, pues yo creo que la primera final y bueno, y sobre todo la que se ganó, ¿no? Uh-huh. Aparte en aquel momento, por los 90s, que el Santos levantaba, y aparte la Unión Laguna era buen equipo, traía lo suyo. Sí, calificaba seguido, llegó incluso a una final. Se vieron grandes momentos. Hubo un tiempo donde Torreón, Coahuila, en ese momento se comparaba solo al DF y a Monterrey, porque ni Guadalajara. Los 4 deportes principales los tenía aquí Torreón. Tenía fútbol, béisbol, básquetbol y la conferencia de los 10 grandes del fútbol americano. El de Monterrey, de la UNEFA, tenía uno de los 10 grandes. En un momento se vio una época de gloria. Ni siquiera Guadalajara podía tener ese lujo, porque Guadalajara no tenía equipo de béisbol, por ejemplo. Hasta la fecha no tiene. Y México, Monterrey y Torreón eran los únicos que tenían ese lujo de tener los 4 grandes deportes. Se han ido acabando, desgraciadamente. Recuérdanos las figuras, algunas de las figuras que jugaron en alguno de estos equipos. ¿En el fútbol? Bueno, en el fútbol de aquellas épocas, bueno, Adomaitis, el Turco Aput, que es muy recordado, Richard Zambrano, Ramón Ramírez, Chuy Gómez, que se quedó aquí, hizo su canchita ahí en el Vado, que le ha ido muy bien, Adrián Marmolejo era el portero, Felipe Amezcua, y luego, pues obviamente sale Pony Ruiz y Jared, la pareja ideal. Ni Brad Pitt, ni Aniston, ni la Jolie, esa era la pareja que todos queríamos ver, lo más cercanos posible, Jared y Pony, ¿no? Que yo creo que va a ser complicado. Si tú le preguntas a cualquier aficionado del Santos, de toda la historia de Santos Laguna, ¿quiénes son el 1 y el 2? O varía, puede ser Pony o puede ser Jared. Estos dos son los número 1 de preferencias de toda la historia. ¿Tú dirías que los jugadores más completos o los más carismáticos? Es que era un complemento.
uno daba pases y el otro los metía. Pony daba el pase. Todos los equipos sabían. Tú escuchabas a un entrenador y decía, Santos no tiene imaginación, siempre es lo mismo. Pony para Jared. Pues sí, pero evítalo, porque te vacunaban sí o sí. Pony para Jared, gol, 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 gol. 3 veces seguidas fue el equipo más goleador, colectivamente hablando, con Fernando Quirarte, fueron campeones. Y ahora esta generación actual, ya con Oribe Peralta, que la gente está muy identificada con él, acaba de firmar un contrato por 5 años, entonces todo parece indicar que Oribe, si no hay una oferta importantísima de un equipo mexicano que quiera pagar una cantidad demencial de lana o de fuera, yo creo que Oribe está llamado a ser el nuevo Jared. O sea, bueno, y eso es en el fútbol. ¿Y en el béisbol? ¿Figuras? Bueno, pues Antonio Poyorena de los años 70, que fue del 76, que fue una final contra los Diablos Rojos. En los extranjeros estaba Peyton, estaba David Stockstill, Jeff Perry, un rubio alto que era el taponero de lujo del equipo. Herminio Sainz, Paco Chávez, bueno, tremendos jugadores. La gente, los jonroneros como Leo Hernández, que era un venezolano que malísimo para jugar a la defensiva, pero hasta la fecha yo creo que no se ha visto jonrones más largos en el estado de la Revolución que los que pegaba este individuo. Las ponía ya por la 17 por allá, ¿no? Entonces, ¿cómo no? O sea, siempre recordar los Wilkins en el básquet. Que vinieron para acá, Felipe Maicot, el quarterback de los Borregos, que después se fue a jugar a Borregos de Monterrey cuando aquí ya no hubo oportunidad. Este muchacho Wong, que se fue incluso fútbol americano, fue a jugar a la NFL Europa y fue campeón con Alemania, jugó en Wembley y toda la cosa, ¿no? Entonces, grandes momentos que se han vivido, ¿no? Oye, Rafa, y de aquel del primer equipo de tus amores del Torreón y de esa rivalidad Torreón-Laguna, ¿qué te acuerdas? Me acuerdo mucho de un clásico que en San Isidro estaba el partido, iba ganando 1-0 Laguna y cayó una tromba, Javier. Pero se suspendió el juego. Y al día siguiente se reanudó y ahí voy yo, pero bien temprano, para evitar que volviera a llover. Como a las 11, 12 del día se jugaron los minutos restantes y yo desde Lerdo agarrar primero trastornos de Nazas y luego a ver si llegaba, ¿no? Eran los rojos. San Julián. Y llegué a San Isidro barrido y pues ahí era el que llegaba porque no había ni las contraseñas y fue un partidazo porque quedaron 2-1 Torreón, pero como había quedado el día anterior 1-0, quedaron 2-2, pero fue un juegazo ahí en el San Isidro, me acuerdo ese clásico. Y otro, ya jugado en el Moctezuma, un domingo había un jugador peruano, Carlos García Carrasco, pero muy borracho el desgraciado. Estaba jugando para el Laguna y termina el partido y agarra una parranda y lo corre el Laguna. Lo agarra el Torreón y a las semanas, siguiente domingo, juegan el clásico y les mete 3. García Carrasco, fíjate nada más, 3 goles y gana. La venganza de Moctezuma. Ajá. Qué barbaridad. Oye, déjame entrar así rapidito a una sección de preguntas que exigen respuestas cortas. ¿Sí? La vida es un partido de... fútbol. La mejor jugada de mi vida es... mi familia. Las derrotas sirven para... reflexionar. Las victorias nos permiten... y bueno, celebrar. Una buena crónica nos ofrece... satisfacción. ¿Qué prefieres, la nieve de Lerdo o un raspado? No me estás albureando, ¿eh? No, la nieve de Lerdo, pero la fácil. Está muy sesgada. No. La nieve de Lerdo, pero por mucho. ¿Qué sabor? A mí la combinación cajeta vainilla es para hasta lloras de la alegría cuando qué cosa tan rica. Oye, Rafa, ¿y sabe igual a nieve ahora que antes? Mira, me han dicho que a veces está como muy refrigerada. Yo creo que es como también agarrar la fresquecita y que esté... Por ejemplo, la gente que le gusta mucho la de mango, pues corre riesgos de que el mango no esté lo suficientemente dulce. Pero yo con cajeta y vainilla casi no tengo queja, ¿eh? Ahora, si pueden comprarla en Lerdo, mejor. ¿Cerveza o tequila? No, chévere. Soy albañil en ese aspecto, pero total. Sí, bien fría, olvídate. Sí, chévere, sí. ¿Cuántas? ¿Poquitas? Depende. ¿De qué? ¿De cuánto dura el partido? ¿De quién las piche? No. O sea, estamos en una reunión, una carnita asada, pues fácil, puedo escabecharme 8 o 10. Uh-huh. ¿Y carne o pollo o pescadito? ¿Qué prefieres? ¿Carne, pollo o pescadito? Sí. Carne. ¿Sí? Carne, ¿Eres sí. carnívoro? Rafa, ¿qué es lo que más te gusta de la Laguna? Es una cursi, pero su gente. La gente, es complicado encontrar a alguien que no
con el que no puedas tú platicar. A mí me encanta mucho venir por estos rumbos, porque, no me encanta, porque no encuentro estacionamientos, una lata, todo ese rollo. Pero ya estando aquí, pues el de los periódicos, el bolero, la lonchería, el cuidacoches, con todos platicas, con Teo, que si del Santos, que si de Vaqueros, y hay una cierta familiaridad. A mí me gusta, y en todos lados es lo mismo. En todos los semáforos hay plática, segura. Pero Rafa, ¿no te cansa de pronto que todo el mundo quiera hablar contigo de tus temas, que son los temas deportivos? Digo, le pasa a los doctores. Yo platicando en alguna ocasión con Rogelio Ramos, le pasa al mismo Rogelio, y dice, todo el mundo quiere que le cuente chistes a todas horas del día. Sí. Y entonces, ¿no te pasa a ti que de pronto siempre quiera la gente hablar de deportes contigo? A veces, pero es raro. Tienes que andar muy de malas para no contestar. Pues siempre yo creo que si eres amable no pasa nada, ¿no? Tampoco es tanto, Marcelita. A veces no saben ni quién soy, No, así es que tampoco, Sí, a veces digo yo, ahí está un chorro de gente, voy a tener que pasar por ahí. Paso, ni me fuman. No, pero a veces, y ya digo, yo creo que a algunos de nosotros nos sucede, que de pronto te escuchan y te identifican. ¿Te da gusto cuando eso sucede? Hasta la fecha, soy tan atarantado que cuando voy con mi mujer... Rosel, ¿cómo estás? Y le digo, ¿dónde lo conozco? Dice, pues, ¿cómo lo conozco? Pues te ha visto en la tele. O sea, tiene que ser de Lerdo o un ex compañero de algún lado. ¿Por qué me saludó? A veces me va la onda. Eso se llama fama. ¿Te gusta la fama? Sí, se llama fama. No. ¿No? No me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, para nada. Oye, Rafa, pero a ver, fuera de los deportes, ¿qué lees, qué escuchas, qué ves? Y yo como Peña Nieto, no, sí me gusta cuando leer. No estás viendo estadísticas. Mi mamá y mi papá eran de todas las noches siempre tener un libro. Siempre leían antes de dormirse. Entonces yo iba a veces a alguna consulta, a alguna situación, a pedir lana a mi papá y siempre estaban leyendo. Entonces mi papá murió cuando yo tenía 15 y 16 años. Entonces mi mamá nos siguió inculcando el hábito de la lectura. Ella tenía encargada la biblioteca de la casa parroquial de Lerdo, a una cuadra de mi casa, y yo a veces que no tenían absolutamente nada que hacer, iba y le ayudaba a mi mamá a ordenarlos, y ahí leía los de Tarzán, los de Sherlock Holmes, cosas así, toda la colección tenían ahí encuadernada. Y luego una hermana, María del Carmen, ella siempre me está teniendo un libro. Cuando voy a Lerdo a visitar, me dice, ya léete este, y léete este, y léete este. Y bueno, leo de literatura latinoamericana, Vargas Llosa, García Márquez, pues los típicos que muchos leemos, ¿no? Sí me gusta leer. Últimamente, por culpa del artilugio del iPad, me he ido alejando, ya no leo tanto, leo más bien ahí, en el aparatito, y no está bien. ¿Música? ¿Qué te gusta? Bueno, pues rock, el pop, siempre he sido medio fresona. Me gustaban los Beatles, a otra banda le gustaba los Stones, y Billy Joel, Elton John, muy de Pancho Amparán. Eran muy afines en cuanto a la música de pop suave o algunas cosas de rock importantes también, pero sí, sobre todo eso. Y en su momento la música en español de Milanés, de Silvio, que le hacía uno ahí al disque izquierdoso y cosas así, ¿no? La canción de protesta. La canción de protestas, correcto. ¿Y tú eres 133 o no eres 133? Pues me agrada lo que están haciendo estos chavos, ya lo consiguieron, ya Salinas Pliego y Azcárraga han dicho que van por sus canales principales, no en cadena nacional, pero ya en sus canales principales, y yo quiero entender que fue por la presión de estos chavos, ¿no? Entonces me parece buena idea lo de ellos, mientras no pasen de esto, ¿no? Porque ya ahorita cualquier cosita puede prender una mecha y no recordar los tiempos del 68, por favor, pero sí simpatizo con chavos que se toman el tiempo, que van a marchar y a protestar mientras sea pacíficamente. Está bien, yo soy también de ellos. Oye, Rafa, ¿y qué piensas de los políticos? Porque hace un momento tú decías, la ventaja de nosotros los cronistas es que podemos escuchar y ver de política, y no así mucha de la gente que está en el análisis político, que no necesariamente ve deportes. Es que es cierto, porque yo a veces también termino de ver mi resumen de fútbol o de deportes y ya me pongo a ver cosas que me interesan, de debates, incluso muchas veces tú quieres expresarte y no puedes, y ves a una persona que está diciendo lo que tú crees, pero de una forma muy padre, y dices tú, este cuate es el que yo quiero ver. Los grandes analistas políticos que salen en la tele, que dices tú, mira qué bien habla y está diciendo lo que yo quiero decir, pero mucho mejor y más claro. Entonces lo veo. Y de los políticos, pues cada vez andamos más dados al cuas, ya
Ya con de las redes sociales están sacando todo, ya no hay ni a cuál irle. Yo francamente ahorita soy, ¿cómo se le llama? Dice, bueno, tanta porcentaje para Peña Nieto, tanto porcentaje, los indecisos. Se me hace que yo estoy ahí. Oye, Rafa, y si la elección presidencial fuera un partido de béisbol, ¿cómo narrarías el momento que vive actualmente? Pues aparentemente ahorita Peña Nieto lleva una ventaja de 7 carreras. Es el cierre de la novela entrada. ¿Y quién picha, quién cacha? López Obrador está pichando y está bajo tremenda presión. Josefina, ¿en dónde? Josefina está en el círculo de espera a ver qué sucede. Como bateador emergente. A ver si tiene toda chance de venir a batear. Como bateador emergente. ¿Y Cuadri? ¿Dónde lo ves? Ahí en el jardín recogiendo izquierdo. Las pelotas. El bad boy. Muy bien, Rafa. Y para terminar, el día de mañana, cuando hablen de ti como cronista y ser humano, ¿qué te gustaría que dijeran? Pinche Rosales a toda madre. Así o más claro. Muy bien. Me gustaría, no sé si llegue. Bueno, hay quienes lo pensamos. Así es. Y cómo hemos disfrutado tu compañía y gracias por aceptar estar con nosotros Entre Laguneros. Por la invitación. Rafa, gracias, de verdad, gracias. Un gusto. Y bueno, así llegamos al final. Agradecidos con ustedes por habernos atendido, agradecido con todo el equipo que hace posible que nosotros estemos en su compañía e invitándoles a que vean este resumen en Siglo TV, Javier. Así es, Marcela, gracias. En Siglo TV a partir del jueves y nos vemos el próximo lunes. Muy bien, gracias a Iván Corpus en la cámara, Israel, Ale, Oscar, Cheri, muchas gracias. Y gracias sobre todo a ustedes. Los esperamos el próximo lunes en una emisión más de Entre Laguneros. GREN presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You, 91.1 FM, 880 AM. la estación que te escucha.